Shalom, la paz, hermanos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias porque juntos hacemos presente al pueblo de Dios, a la iglesia, sabiendo que tenemos una misión muy importante, que el mundo necesita de los cristianos, aunque el mundo no lo sepa, porque nosotros llevamos algo que el mundo necesita, que es la presencia de Cristo. Pero nosotros mismos necesitamos llenarnos del Señor a través de su palabra y a través de los sacramentos para que tengamos claro qué es lo que tenemos que hacer y por qué lo que vamos viviendo cada día. Escuchemos ahora la voz del Señor que a través del Evangelio quiere iluminar tu vida, quiere que tú seas su presencia en medio de los hombres. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca ya muy lejos iba de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: ¡es un fantasma! Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzando a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: ¡sálvame, Señor! Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, qué palabra el Señor nos da. Dice que después de la multiplicación de los panes, que escuchamos esa palabra la semana pasada, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca. No es que ellos quisieran irse, ellos querían estar con el maestro, pero el maestro dijo: no, súbanse a la barca y diríjanse a la otra orilla. Y es que, hermanos, nosotros no escogimos estar en la barca de Pedro. Nosotros no escogimos estar en la iglesia católica, que es la iglesia que Cristo personalmente fundó. No fue elección nuestra. A nosotros Jesús nos subió en esta barca el día de nuestro bautismo. Nos subió en esta barca que es la iglesia y nos dijo: vayan a la otra orilla. ¿Cuál es la otra orilla? El cielo, el paraíso. El mar de Galilea representa esta vida, con momentos tranquilos y agradables y con momentos difíciles y angustiosos, pero vamos hacia la otra orilla, vamos a la vida eterna, a donde Jesús nos ha mandado. Interesante, hermano, porque
Aun cuando Jesús nos subió en esta barca que es la iglesia, Él todavía se queda a despedir a la gente. No solamente atiende a los que estamos en la barca de la iglesia, atiende a muchas personas más. Y después Jesús se aparta a solas para orar. Todos los cristianos, absolutamente todos, necesitamos estos espacios de silencio. Necesitamos espacios donde tenemos que detenernos para encontrarnos con nosotros mismos, para ver en qué nos hemos equivocado y en qué hemos hecho lo correcto, para tener claro el sentido de nuestra vida. Y eso lo realizamos hablando con Dios. Si tú crees que te vas a encontrar con el Señor en la bulla de la música, no. Si tú crees que te vas a encontrar con Dios teniendo tantos ruidos en tu cabeza, no. Necesitas detenerte para hablar con el Señor, para que puedas escuchar su voz. Mucha gente no soporta su vida y por eso necesita encender la televisión, poner la música a todo lo que da de volumen, necesita salirse. Ahorita que está en casa, no se soporta él y no soporta a los demás. Porque, hermanos, cuando nosotros no tenemos a Dios, el silencio nos mata, nos destruye. Cuando tú no tienes a Dios en tu vida, el silencio te obliga a mirarte a ti y te das cuenta muchas veces que estás vacío, que no eres feliz. ¿Por qué? Porque no tienes a Dios. Jesús, por el contrario, busca los momentos de soledad, busca los momentos para hablar con su Padre, para poder tomar las decisiones adecuadas, para saber si lo que está haciendo es lo correcto. Y por eso necesita el silencio, necesita la oración para hablar con Dios Padre y tener claridad en toda su vida. Dice que mientras tanto, los que van en la barca empiezan a sufrir, porque se desata un viento muy fuerte. Así es el mar de Galilea, como la vida. Hay momentos muy tranquilos, muy gozosos, pero cuando menos te los esperas y sin avisar, en el mar de Galilea corren unos vientos muy fuertes que hay veces amenazan hasta el día de hoy las barcas, y no avisa. Frecuentemente en el mar de Galilea hay tormentas sin lluvia, con fuertes vientos, con tormentas eléctricas, como la vida. Todo iba bien, el marido se portaba bien, los hijos de maravilla, y de pronto aparece esta epidemia que nos sacude. Y ya se murió uno, y ya se murió el vecino, y el otro vecino está enfermo y tal. Situaciones que amenazan nuestra vida. En el trabajo las cosas iban de maravilla y de pronto empiezan a recortar el personal, y en la otra fábrica pues ya detectaron 1 o 2 enfermos y se cerró la fábrica y te quedaste sin empleo. ¿Qué pasa? Empiezan los problemas, empiezan las dificultades que amenazan nuestra vida. Y entonces, cuando están estas olas sacudiendo y que el viento es contrario, parece que todo se complica, aparece Jesús caminando sobre las aguas. Y esto es interesante, porque no aparece Jesús nadando, y sí aparece caminando sobre las aguas, porque en el lenguaje bíblico las aguas significan las situaciones de muerte y de sufrimiento. Las aguas significan los problemas que superan al hombre. Y Jesús está por encima de eso que amenaza tu vida.
Jesús está por encima de tus problemas. Jesús está por encima de esa enfermedad que amenaza tu vida. Por eso Jesús aparece caminando sobre el agua, no aparece nadando. Porque te está diciendo que cualquier cosa que te haga sufrir, cualquier cosa que amenace tu felicidad, Él tiene poder sobre eso. Él es el Todopoderoso. Los discípulos no creen lo que están viendo. Creen que están viendo un fantasma y tienen terror. Como muchos viven angustiados con terror ante la muerte. Viven angustiados y con terror ante esta enfermedad. Y tienen miedo, tienen pavor. ¿Por qué? Porque creen que Jesús es un fantasma. Porque creen que si les llega la muerte será el caos. ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mis nietos? ¿Qué va a ser del trabajo? Y el Señor, que sabe lo que hay en tu corazón, te dice: no temas, soy yo. Y acuérdate esta expresión, soy yo. En hebreo se dice Yahvé. Es el nombre sagrado, el nombre de Dios. Jesús te está diciendo: es verdad, están esas olas, están esos peligros, no tengas miedo. Pase lo que pase, yo soy Dios que está contigo. Nada de lo que te suceda es para tu destrucción. Por eso, no temas. ¿Qué va a ser de tus hijos? Déjamelo a mí. ¿Quién cuidará de tus nietos? Déjamelo a mí, no temas. Pero ¿qué tal si me muero con esta epidemia? No temas. Estás conmigo, ¿no? Estás en gracia. No temas. ¿No crees que yo he vencido a la muerte? ¿No crees que yo estoy resucitado? No temas. Y entonces, dice la palabra, Pedro le dice: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Siempre me llama la atención Pedrito. Pedrito es bien bocón. Y cuando habla, a veces no se fija lo que dice. A lo mejor tú eres igual. Señor, te entrego mi vida. Y cuando el Señor: a ver, dame tu vida. No, Señor, no quiero irme. Entonces, te entrego a mis hijos. Y entonces el Señor dice: ¿me quieres llevar a uno de tus hijos con una enfermedad? No, Señor, no me lo quite. Entonces, Señor, dispón de mis bienes. Y el Señor dice: a ver, dame. No, Señor, yo los necesito. Entonces, igual Pedro: si eres tú, Señor, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Y Jesús le dice: ven. Cuando Pedro, escúchame, se lanza y efectivamente empieza a caminar sobre las aguas. Si tú escuchas la voz de Jesús, tú caminas sobre las aguas. La enfermedad, el hambre, la pobreza no te hunden. Si tú escuchas a Dios y caminas viendo a Cristo, esa es la clave de la vida, hermanos. Eso es lo que hacemos los cristianos. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos de ver a Cristo, nos hundimos. ¿Qué le pasa a Pedro? Mientras camina viendo a Jesús, camina sobre las aguas. Pero de pronto empieza a sentir la fuerza del viento, ve la fuerza de las olas, deja de ver a Cristo y se empieza a hundir. Dejas de ver a Cristo y tu matrimonio se empieza a hundir. Ves la fuerza de los problemas, de las deudas, y dejas de ver a Cristo y te empiezas a agobiar por las deudas. Dejas de ver a Cristo y la fuerza de la pornografía, la fuerza del internet te absorbe y te quiere hundir. Porque dejas de ver a Cristo, dejas de comulgar,
dejas de hacer oración, dejas de rezar el rosario, dejas de estar agarrado de la mano del Señor, ya no quieres leer su palabra y te empiezas a hundir. Muchos se han perdido en la vida, su matrimonio se destruyó, sus hijos terminaron drogadictos o ladrones porque dejaron de seguir a Cristo. Por eso. Y entonces Pedro grita: Señor, sálvame. Es lo que le tienes que hacer al Señor si te estás hundiendo. Sálvame. Sálvame de la ira. Sálvame de la pereza. Sálvame de la envidia que me está corroyendo. Sálvame de ese pecado. Y entonces Jesús te extenderá la mano y te salvará. Jesús te dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? No confías en mí. Porque, hermanos, fe significa apoyarse en la roca, apoyarse en lo sólido. Fe no es creer, fe es apoyarse en la roca, y la roca es Cristo. Si tú apoyas tu vida obedeciendo a Cristo, estás apoyado en lo sólido. Y aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades, si estás apoyado en la voluntad de Dios, estás apoyado en los mandatos de Cristo, tu vida y la de tu familia no se unen. Por eso, hermanos, escuchemos la voz de Dios y camina siempre viendo a Cristo. No apartes tu mirada de Él y podrás caminar sobre las aguas con Cristo.